esta clase y se les pueda compartir para que los demás de sus compañeros que no han podido acceder puedan tenerlo como video. En esta parte de lo que vamos a ver hoy, vamos a entrar a ver lo que son permutaciones y sus diferentes formas que se van a presentar las permutaciones. Me voy a apoyar con una diapositiva. Dentro de la diapositiva hay una serie de videos donde he tratado de mostrarles la parte práctica de cómo resolvemos ejercicios en permutaciones. Me gustaría que a manera de que vamos pasando las diapositivas, de las cosas que ustedes consideren importantes para tomarlas como apuntes, que básicamente son la resolución de los ejercicios que planteamos en esta diapositiva, se tomen el tiempo para hacerlo. Me gustaría que participen, que no sea solamente como ver un video la clase de hoy, sino que participen, realicen los ejercicios apoyados en una calculadora si cuentan con una máquina de calcular, para que se entienda y se comprenda las diferentes formas en cuanto a lo que son permutaciones de lo que nos va a presentar. Iniciamos con las diapositivas. Si tuviesen alguna duda, por favor, vamos a avanzar unos subtítulos. Y ahí podemos hacer lo que son las consultas para que no se vayan acumulando las dudas. Veamos todo lo que es la parte de permutaciones y después atendemos lo que sean consultas. Bien, seguimos, repito, nuestra unidad 1 dentro de análisis combinatorio sigue siendo la misma unidad. Por si acaso, estamos dentro de la unidad 1, el mismo tema, análisis combinatorio. Aquí vamos a ver lo que son permutaciones. Hay una definición para permutaciones que nos dice que el número de permutaciones de n objetos y hace una referencia a la cantidad de objetos que vamos a manejar dentro de los diferentes conjuntos, que viene siendo el número de formas en las que se pueden acomodar esos objetos, pero en términos de orden. Cuando hablemos de permutaciones, relaciónenlo de que los acomodos que vamos a hacer sí se respeta el orden. Más adelante, dentro de esta misma unidad, la unidad está partida en una parte permutaciones y otra parte combinaciones. Dentro de esta unidad, la parte permutaciones, esto por favor en sus apuntes regístrenlo, es vital y les va a servir de mucho para darse cuenta si deben hacer permutaciones o si deben hacer combinaciones. Les decía que la otra parte de esta unidad se va a ver el tema de combinaciones. ¿Cómo los voy a diferenciar? Para cuando yo haga permutaciones, el orden sí es importante. Sí es importante el orden de cómo van a ir acomodadas. Cuando yo haga combinaciones, para combinaciones no es importante el orden. Esa básicamente es la diferencia. Cuando hacemos permutaciones sí importa el orden. Cuando vayamos a hacer combinaciones, el orden deja de ser importante. La formulita para permutaciones en su forma más simple se la viene denotando de este modo. Nos dice que permutaciones se la representa con una P mayúscula y un subíndice de n, donde n viene siendo el número de objetos o elementos que componen un conjunto. Nos dice que va a ser igual al factorial de ese valor de n, Aquí nos muestra desglosada la fórmula de factorial, que en su definición nos dice que el factorial es igual a n, al valor de n del número, multiplicado por un número donde se le resta 1, multiplica al número restándole 2, multiplica al número restándole 3, multiplica y así sucesivamente va multiplicando hasta cuando esta resta se van achicando los valores
dentro de los números naturales y toman los valores de 3, 2 y 1. O sea, ¿hasta dónde vamos a ir restando? Hasta llegar el valor de 1. Con los ejercicios que vamos a ir haciendo, se va a ver de forma más clara la aplicación de esta formulita. Además, aclaro de que en los primeros ejercicios sí se la va a desarrollar y desglosar la fórmula. Y a medida que vayamos haciendo más prácticas van a darse cuenta de que esta función ustedes la tienen en su calculadora y para la materia no va a ser necesario desarrollar esta fórmula, pero sí es bueno que la conozcan esta fórmula porque va muy estrechamente ligada al anterior subtítulo que vimos de la ley de multiplicación. La ley de multiplicación no es más que el desglose de la fórmula de factorial. Por eso la hemos visto primero la ley de multiplicación. ¿Qué concepto más tenemos? Nos dice que se define como el producto de todos los números enteros positivos, desde 1, hablando de los números naturales, hasta el valor que vaya a adoptar n. Para el manejo de permutaciones, tenemos las siguientes propiedades. Por definición, hay una propiedad que nos dice que la permutación de 0, o dicho de otro modo, el factorial de 0 es igual a 1. Ya, por definición, este valor ustedes lo van a tener, por favor, anotado en un formulario. Aprovecho y les comento ya. Es bueno que para la materia ustedes se vayan haciendo un formulario personalizado, cada quien en físico. Agarran una hoja, no sé, algunos utilizan un pedacito de cartulina, le ponen formulario y de todas las unidades que vamos a ir avanzando, van anotando las fórmulas que consideran que la van a necesitar, tanto para desarrollar sus ejercicios o para cuando toque la hora de algún examen. Entonces, es importante que se genere un formulario. En su formulario, esta partecita de propiedades de lo que son permutaciones es bueno ponerla porque van como referencia. Entonces, el factorial de 0 siempre les va a dar 1. Más adelante vamos a hacer los cálculos, les voy a indicar en qué parte de su calculadora ustedes pueden verificar estos valores. No es más que utilizar la tecla factorial si es que a alguno ya les ha tocado hacer cálculos con factoriales. La segunda propiedad nos dice que la permutación de 1 o el factorial de 1, también de igual forma su resultado va a ser 1. Y de aquí ya va variando, aquí ya va encajándose dentro de la fórmula. Permutación de 2 o factorial de 2 es igual a 2. Para este otro caso, en el caso de la permutación, cuando n vale 3, es igual al factorial de 3 y el resultado nos va a dar 6. Veámoslo con un ejercicio, esta parte que es más práctica. La teoría no es nada más que eso para la parte de permutaciones. A medida que vamos haciendo ejercicios van a aparecer una serie de casos especiales, casos particulares de las permutaciones, donde se van tomando un poquito más de complejidad, pero vamos a entender el ejercicio en su forma más simple, que es la base de permutaciones, y eso nos va a ayudar bastante a no llegar a tener confusión cuando aparezcan los casos particulares. Abordemos este ejercicio. Dice ejercicio número 1, ¿de cuántas maneras diferentes se puede formar una fila compuesta por 5 niños? Esto es permutaciones, directamente esto es permutaciones. Si nos interesa el orden en que se van a formar los 5 niños. ¿Qué debemos identificar para resolver ejercicios de permutaciones? Aquí hay un gráfico que solamente sirve para ilustrar un poquito. Es una fila en línea recta, tiene un inicio, una parte donde el inicio está el primer niño, el segundo, el tercero, cuarto y el quinto niño. Entonces, si nosotros contamos, son 5 elementos que van a formar parte de nuestro conjunto. En este caso son 5 niños. A ese número de 5 le voy a asignar el valor de n. Voy a decir que n es igual a 5. Lo primero que debemos identificar en la resolución de un ejercicio. Uno, dijimos, si el orden es importante, es permutación. En este caso sabemos que estamos hablando de permutaciones. Después lo que identificamos es simplemente cuántos elementos son. Con eso ingresan a la fórmula. ¿Qué me dice la fórmula? Es la misma que teníamos en la anterior diapositiva.
nos dice que la permutación de n es igual al factorial de n y aquí desglosa la formulita. Voy a entrar en la fórmula simplemente para que se entienda el cómo funciona nuestra fórmula. Permutación de n es lo mismo que decir cuando n vale 5, permutación de 5 lo puedo escribir así, p sub 5, o lo puedo escribir como 5 factorial. Factorial, por si acaso, es el simbolito ese de signo de exclamación, ¿ya? Ese es el que nos representa el factorial. Desgloso la fórmula, me dice que es igual a n, en este caso n vale 5, multiplicado por n menos 1, 5 menos 1, multiplicado por n menos 2, 5 menos 2, multiplicado por n menos 3, 5 menos 3, y voy así sucesivamente hasta donde la diferencia se me hace 1. Fíjense que por aquí la diferencia hasta se me hizo 2 ya. Esta diferencia 5 menos 4 se me hace 1. Hasta aquí voy haciendo esa diferencia. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Me voy a ver cómo queda haciendo estas operaciones. Tengo por aquí permutación de 5, factorial de 5 es igual a 5 por 4, por 3, por 2, por 1. Yo hago toda esa multiplicación, y me va a dar un valor de 120. Me gustaría, por favor, que ustedes en sus casas, con sus calculadoras, vayan siguiendo los cálculos. Si por algún motivo aparece algún errorcito, me lo hacen saber para que no lo arrastremos ese error. ¿Estamos? Entonces, utilizando la fórmula desarrollada de permutaciones o lo que es factorial, voy a llegar a un valor de 120. Lo escribo nuevamente, permutación de 5, p sub 5 igual a factorial de 5 igual a 120. Este valor, para a medida que avancemos nuestro contenido, puede ser obtenido directamente de la calculadora sin hacer todo este procedimiento. Ya todo este procedimiento para este caso es solamente ilustrativo. Para los próximos ejercicios, todo este desarrollo no será necesario. Aclaro, todo esto de aquí no va a ser necesario desarrollarlo, pero sí necesito que lo relacionen para entenderle a lo que va a ser después probabilidades. Necesito que lo relacionemos con lo que fue nuestra ley de multiplicación para mostrarle cómo podrían hacer en una calculadora. Aquí utilizo una calculadora, una de las más básicas de la marca Casio. Aquí he tratado de resaltar una tecla que en la mayoría de las calculadoras, lo tienen ubicado por este sector. Hay una tecla en su calculadora que dice x elevado a la menos 1. Y encimita de esa tecla hay una grabación, está escrito en su calculadora, un X y el signo de factorial, el símbolo de exclamación. X y el símbolo de exclamación. Entonces, esta tecla es la que nos permite calcular permutaciones, es la que nos permite calcular factoriales. ¿Cómo la utilizo la tecla? Se tiene que hacer la combinación de Shift y X a la menos 1, que en realidad estoy llamando a la grabación que tengo encima, X factorial, y directamente me dará el valor. Por ejemplo, en el ejercicio anterior, si ustedes podrían, para seguir el ejemplo, el ejercicio que estamos haciendo, 5 y aplican la teclita esa de su calculadora, 5 factorial, después le dan exe o enter y seguramente les va a arrojar el mismo valor de 120. No es muy complicado, a futuro todos los cálculos lo vamos a ir haciendo de este modo. Y quiero aprovechar y mostrarles en esta imagen que tengo en la diapositiva de la calculadora, un par de teclas que sí van a ser muy importantes para todo lo que vamos a desarrollar en esta primera unidad. Tienen ustedes en este sector donde estoy resaltando con el puntero, encima de la tecla del botoncito por y el botoncito de división, tienen una grabación que dice NPR. Ese se utiliza para
un caso particular de permutaciones que también lo vamos a ver en esta clase, son unas variantes a permutaciones. Esta tecla también es muy importante. Y al ladito está NC, una C mayúscula, y R. Ahí nos hace lo que son las combinatorias o combinaciones. Dijimos permutaciones, sí importa el orden. Combinaciones no interesa, no importa el orden de los acomodos. Se las adelanto esta imagen de la calculadora para que vayan teniéndolo en cuenta. Sigamos, por favor. Voy a tratar en esta diapositiva, he querido explicarlo el ejercicio porque es la base para entenderle todo lo que va a ser permutaciones y todas sus variantes y casos particulares que nos van a aparecer en permutaciones. El mismo ejercicio que lo hemos resuelto aquí y se lo puede hacer con la calculadora y nos va a dar un valor sencillo de 120, lo vamos a ver desarrollado o ejemplificado. ¿Cómo lo resolvería yo? A través de la ley de multiplicación. Cuando vimos la anterior clase que básicamente todo se resumía en lo que son eventos mutuamente excluyentes y eventos que no son mutuamente excluyentes. Entonces, para el caso de cuando no son mutuamente excluyentes, vale decir que podían ocurrir al mismo tiempo, se utilizaba la regla de la multiplicación. Y para eventos que son mutuamente excluyentes, los que no pueden ocurrir al mismo tiempo, la ocurrencia del uno impide automáticamente la ocurrencia del otro evento. Esos sí son mutuamente excluyentes. Para ese caso se hacía la ley de la adición. En uno de los casos se multiplica y en otro de los casos se suma. Dimos de ejemplo, vamos a repasar un poquito lo anterior, dimos de ejemplo de que era un evento mutuamente excluyente. Por ejemplo, yo no puedo calzar al mismo tiempo botas de gomas, botas para agua y zapatos o zapatillas, no los puedo usar. O uso botas de goma o uso zapatos, más o menos la lógica me dice eso, ¿no? Hablando del par de pies. Y lo que son eventos no excluyentes, lo que pueden sí ocurrir al mismo tiempo, puedo yo estar vestido con camisa y con pantalón al mismo tiempo. Entonces son los dos ejemplos. ¿Por qué repaso un poquito lo anterior? Porque con esa ley de multiplicación se puede resolver este ejercicio que hemos hecho de permutaciones y es lo que quiero mostrar. En esta fila voy a mostrar la posición de los niños en cuanto al acomodo que voy a hacer. Tengo para la primera posición, la segunda posición, la tercera posición, la cuarta posición y la quinta posición. Si tengo un total, por favor esta partecita voy a pedirle su atención. Si tengo un total de 5 niños, esta primera posición, esta columna, esta primera posición, ¿cuántas opciones voy a tener para colocar a un niño en esta primera posición? Si todos los niños los tengo agrupados los 5 niños, ¿cuántas son las opciones que dispongo para utilizar esta primera posición en la fila? Puede ir cualquiera de los 5 niños, o va el de polerita, voy a volver al ejercicio, o va el de polerita roja, o va el de polerita verde, el de polerita amarilla, no sé, el de polera rosa. Cualquiera de los 5 puede ocupar esta primera posición. Repito, esta primera posición la puede ocupar cualquiera de los 5 niños. Por eso es que aquí voy a colocar un valor de 5. Número de formas diferentes que puedo hacer las formaciones. Para esta primera posición dispongo de 5 opciones. Si ya he colocado un niño en esta primera posición, para la segunda posición en la formación de fila, ¿cuántas opciones dispongo para colocar? Ya dejé un niño aquí ocupando la primera posición, entonces puedo elegir entre 4 niños para llenar esta segunda posición. O sea que mi ley de multiplicación va por aquí 5, por aquí 4. Y así sucesivamente para la tercera posición. Si ya aquí dejo un niño, aquí dejo otro niño, del total de 5 me van quedando como 3 opciones. Puedo colocar a cualquiera de los 3 niños aquí.
en la siguiente a cualquiera de los dos niños y al final me queda solamente una opción, el quinto niño que lo puedo poner en la quinta posición, que solamente tengo una opción. Si yo esa multiplicación de 5 por 4 por 3 por 2 por 1 me va a dar un valor de 120. Me va a dar un valor de 120. Esto es aplicando la ley de multiplicación. Voy a volver a la anterior diapositiva, que fíjense, la formulita de permutaciones, exactamente lo que está haciendo es, de forma resumida, aplicar la ley de multiplicación. ¿Por qué? Porque son eventos no excluyentes, no son mutuamente excluyentes. En una formación van a estar llenas todas las posiciones, va a haber un niño adelante y otro niño después y otro niño después, hasta colocar las 5 ubicaciones. Entonces, la fórmula de permutaciones es exactamente un desglose de la ley de multiplicación. ¿Qué multiplica para llegar a este valor? 5 por 4, por 3, por 2, por 1, me va a dar los 120. Lo mismo que lo estoy explicando utilizando la ley de multiplicación. Quiero hacer una pausa antes de entrar a otro ejercicio que es una variante, es un caso particular que se van a ir presentando. Quiero hacer una pausa y volver un poquito a un ejercicio que es bien básico y vital para que le entendamos lo que va a ser nuestra primera unidad, que no lo pudimos ver en la anterior clase. Voy a dejar de compartir y me voy a pasar a otra pantalla. Bien, aquí tengo esta otra pantalla. De la anterior diapositiva que vimos la anterior clase, tienen ustedes este ejercicio que no lo explicamos. Y aquí hay un detallito muy particular que va casado a permutaciones y es por eso que se los quiero mostrar, por favor. Nos dice, estaba como ejemplo número 3, ¿cuántas placas para automóviles se pueden hacer usando 2 letras del abecedario y un número de 4 cifras o 4 dígitos, y nos da una restricción que en la primera cifra debe ser diferente de 0. Quiero explicarles este ejercicio, aquí inclusive tiene su diagrama del árbol. Para explicarles este ejercicio, lo voy a hacer acá. Las letras que dispongo que existen en el alfabeto son desde la A, B, C hasta la Z. Si yo cuento todas las letras de aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, voy a tener como 26 letras disponibles, y los números que dispongo para generar esas placas de automóviles voy a tener desde el 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. ¿Cuántos elementos tengo aquí? Desde el 0 hasta el 9, son los 9 más el 0, son 10. Y en cuanto a letras, son 26. Voy a dejar de compartir y voy a utilizar esta herramienta que es media incómoda, pero necesito hacer un gráfico para que se entienda. ¿Ya? Seguimos en el ejercicio. Lo que quiero armar son unas placas de automóvil. Más o menos las placas de control que se utilizan en tránsito. Y de esas placas de automóviles me dice que va a haber por aquí
voy a utilizar dos letras. Esta parte van a estar hechas para las letras. Qué cosa incómoda, la verdad. Pero bueno, no pillé otro modo para mostrarles. Y va a haber un número que lo voy a hacer de otro color. Y va a haber un número que va a estar compuesto por 4 dígitos. Estoy haciendo... Ah, bueno, tenía texto, ¿no? Mejor así, miren. Aquí van las letras. Y esta parte singa, por suerte hay borrador. Y en esta parte que están con verde, este es los números de 4 dígitos. A esto le voy a igualar el color. Bien. Para armar esta placa de automóvil me dice que debo utilizar 2 letras al inicio y un número de 4 dígitos. Vamos por la parte de las letras. Para llenar esta posición, ¿de qué valores dispongo? ¿Qué valores podría colocar aquí? Si yo me vuelvo al abecedario, tengo desde la A o la B o la C. Voy a hacer el caso supuesto de que lo pueda llenar con una letra A. Puedo llenar con una letra puedo llenar aquí con una letra B. Podría ser B, podría ser la C, podría ser la D, en fin, cualquiera. A lo que me voy, ¿cuántas opciones tengo para llenar esto? Lo voy a volver porque lo voy a ocupar. Para llenar esto tengo cualquiera de las 26 letras puedo ocupar aquí del abecedario. Tengo 26 opciones para llenar este espacio. La segunda posición de las letras, para esta segunda posición de las letras, puedo también tener, en este sector, puedo también utilizar lo que son las 26 opciones. ¿Qué quiero mostrar en este caso? No es similar al tema de permutaciones. En permutaciones, cuando yo ponía al primer niño, para colocar al primer niño en la formación de la fila, disponía de los 5 niños. Cualquiera de los 5 niños venía y ocupaba la primera posición. Para la segunda posición, si yo ya había dejado un niño en la primera posición, para la segunda posición ya no disponía de los 5 niños, solamente disponía de 4 porque uno ya se quedó en la primera posición. En este ejercicio, fíjense, no está sucediendo eso. Esa es la única diferencia que quiero mostrarle. Mi abecedario sigue quedando intacto para todas las veces que lo vaya a ocupar, en este caso, mientras yo no tenga restricciones. ¿Cuántos elementos tengo para elegir del abecedario para la primera posición? 26 letras que dispone ese abecedario que utilizamos para el ejemplo.
Para llenar la segunda posición también dispongo de 26 letras, cualquiera de las 26 puede ir. No hay la figura de que aquí dejé un niño, ya aquí me resta uno, o sea, tengo que restarle uno. No, en este caso no. Aquí puede ir 26 y 26. Como en la misma placa va a haber esta letra, también va a haber esta y va a haber este número y en los otros 4 números, es por eso que aquí aparece, el símbolo de por, aparece una multiplicación. Porque van en una sola placa, van a ir el primer dígito, la primera letra, la segunda letra, el primer dígito y todo lo demás. Sigamos con los números de 4 dígitos. Para llenar este primer espacio, este primer dígito de los números, si ustedes se fijan en el enunciado me dice que el primer dígito sea un número diferente de 0. Si no lo puedo utilizar el 0, ¿cuántas opciones dispongo para llenar este espacio de aquí? Este espacio de aquí lo voy a poder llenar solamente con 9 opciones. Perdón, lo voy a hacer con el verdecito para que tenga relación. Ya, para que tenga relación, aquí solo dispongo de 9 opciones. Para esta otra posición no tengo ninguna restricción para este segundo dígito. ¿Cuántos elementos dispongo para poder llenar aquí? Voy a disponer del total de los números que tengo disponibles. No es que aquí quedó un número y aquí ya me va restando uno, no. Tengo disponibles que puedo utilizar desde el 0 hasta el número 9, hace un total de 10 elementos. Cualquiera de los 10 puede ir ahí. Para esta otra posición también puedo utilizar cualquier número desde el 0 hasta el 10. Para el cuarto dígito, de igual forma, puedo utilizar el 0 o el 1 o el 2 o el 3 hasta el 9. No cuenta qué número voy a poner, sino cuántos elementos dispongo para colocar aquí. Puedo poner el 0, puedo poner el 1, puedo poner el 2, el 3, hasta el 9. Son 10 elementos, aquí son 10 opciones para llenar, 10 opciones para llenar, y aquí tengo 9 opciones para llenar porque en este dígito no puedo incluirlo el 0 tiene que quedar fuera, me dice la restricción. Si yo hago una multiplicación de todo esto, aquí yo tendría que mostrar lo que es la multiplicación. Lo mismo por aquí va una multiplicación. Lo mismo por aquí va una multiplicación. Lo mismo por aquí va la multiplicación. Toda esta multiplicación, si yo agarro una calculadora 26 por 26 por 9 por 10 por 10 y por 10, voy a dejarla de compartir esa pizarra, le voy a dar guardar. Y me voy a volver a esta pantalla. Y fíjense que para este ejercicio, lo que hemos mostrado allá, si yo hago esa multiplicación 26 por 26 por 9 por 10 por 10 por 10, me va a dar un valor de 6.084.000 placas de vehículos que podría generar, que van a ser diferentes entre sí, no van a ser iguales, no se va a repetir ninguna. En estos casos sí importa el orden, una va a ser diferente de otra, ¿no?
Fijémonos esto que aquí, este gráfico, esta rayita que está aquí, es un diagrama del árbol. Para números muy grandes, para valores exageradamente grandes, no puedo dibujar yo un diagrama del árbol, no puedo rayar un diagrama del árbol. ¿Qué es lo que me muestra este diagrama del árbol? En esta columna, sobre esta columna, nosotros nos fijamos para esta letra, esta posición de la letra, dispongo de 26 opciones. Entonces hago 26 ramificaciones, 1, 2, 3, hasta la 26. Para la siguiente letra, la segunda letra, también combinando con la primera letra que haya utilizado con una de las 26, puedo combinar otras 26 ramificaciones. Si aquí utilicé la A, aquí tengo las otras 26 combinaciones para hacer. Para la segunda letra, que puede ser la B, también tendría, no lo he dibujado, no las he hecho las rayitas porque se hace muy cargado. Aquí podría ser otras 26 rayitas. Para la C, otras 26 rayitas. Voy avanzando con los números. Para el primer dígito, para el primer dígito dispongo de 9 opciones. Voy rayando las 9 y así sucesivamente, y se me va a formar un diagrama del árbol enorme, grandísimo, porque al final voy a llegar a contar las terminales de las ramificaciones como 6.084.000. Imposible dibujarlo. ¿Ya? Este ejercicio es el que quería mostrarles, y volvemos a nuestra diapositiva. Este fue el ejercicio que vimos. Ahí está la relación. Una vez más, por favor, voy a mostrar esto. Para la primer posición, fíjense, de la fila, dispongo de 5 opciones. Para la segunda posición, si ya dejé un niño aquí, aquí solamente dispongo de 4 opciones. Ya no hay la figura de que mi alfabeto, mi abecedario queda intacto. Yo colocaba mis 26 opciones en la primera ubicación y seguían estando saninga mis 26 opciones para la segunda ubicación. Esa diferencia es a tomar en cuenta. Para permutaciones, los saldos restantes van bajando y esto es lo que nos da la ley de multiplicación. Vamos a seguir, por favor, con un siguiente ejercicio, que aquí no vienen siendo más que casos particulares respecto al primer ejercicio que hemos visto. Vamos a seguir en la misma línea del ejercicio donde tenemos los 5 niños. Vamos a hacer la formación de los 5 niños. Me gustaría que esto que estamos desarrollando, el ejercicio de los 5 niños, por favor lo vayan desarrollando en sus cuadernos, lo vayan desarrollando en sus apuntes que ustedes tienen, escrito a mano. De este ejercicio de los 5 niños hay un par de variantes más que pueden aparecer, como en este caso, fíjense, me dice el ejercicio 2, de cuántas maneras diferentes se puede formar una fila compuesta por 5 niños. Una fila compuesta por 5 niños, considerando que el niño que está con polera roja, hablamos del más pequeño, lo voy a mostrar aquí. Hablando del niño con polerita roja, el más pequeño, nos dice que en todas las formaciones que hagamos, ese niño debe estar encabezando la fila. En todas las formaciones que haga, a este niño lo debo poner adelante, lo debo poner en la primera ubicación. Fíjense que ya es un caso particular a lo anterior. En el anterior no tenía ninguna restricción. Tengo 5 niños y utilizando los 5 niños voy a hacer formaciones diferentes. Al más grande lo pongo al inicio, después al más grande lo pongo al final, al más grande lo pongo entre medio de cualquiera de ellos, y al final logramos hacer con el anterior ejercicio 120 formaciones diferentes. Si ahora le doy una restricción de que a este pequeñito lo coloque siempre adelante en todas las formaciones que haga, lo tendría que desarrollar de este modo. La fórmula es la misma, permutación de n, p sub n, es igual a n factorial, desarrollo la fórmula, esta ya la conocen, va siendo un producto donde empieza por n multiplicado por los valores de n menos 1 y así sucesivamente hasta el final. Hago permutación de n, para este caso el valor de n viene siendo 4. ¿Por qué? Dejo este pequeñito
al inicio y esa posición no la cuento, no lo voy a alternar. A él no voy a alternarlo, simplemente voy a alternar al de la segunda posición, al de la tercera posición, al de la cuarta y al de la quinta. A él lo voy a mantener fijo, como un valor fijo. Entonces, mi valor de n no lo tendría que tomar en cuenta ese niño y me quedan 4 niños restantes que son los que voy a ir alternando, voy a ir colocando en diferentes ubicaciones. Con ese valor definido de n, simplemente me voy a la formulita y digo factorial de 4, si quieren desarrollar es así, o si quieren desarrollarlo directamente, permutación de 4 igual factorial de 4, entran a su calculadora y les va a arrojar directamente el valor de 24. Esas son la cantidad de formaciones diferentes que puedo hacer si es que mantengo al niño más pequeñito siempre encabezando la fila. Otra variante que podría ser, ¿qué pasaría si al más pequeñito, en vez de que vaya al inicio de la fila, a él lo quiero tener al final de la fila? La forma de resolverlo sería lo mismo. El más pequeñito está quedándose al final de la fila inamovible y los valores que voy alternando son los valores de los otros 4 niños. La forma de resolución sería lo mismo. Al finalizar la clase de hoy, por favor, se va a dar la opción como una especie de puntaje adicional. Voy a ver algún tipo de variante, así como les digo, en vez de tenerlo al frente, lo voy a poner al final. ¿Cuántos tipos de formaciones podemos generar? O sea, va a haber alguna particularidad más de lo que veamos hoy, pero va a ser para que participen todos los que puedan desarrollarlo y me lo envíen su hojita escrita donde lo desarrollen a través del correo que dimos el otro día, que es salgueroauagrm@gmail.com. Yo en mis clases presenciales acostumbro reconocerle esa participación que hacen con puntajes adicionales, qué sé yo, si es un ejercicio que presenta cierta complicación, los que lo resuelvan dentro del tiempo que asignamos, muchas de esas personas quedan exhibidos a los parciales, o sea, es como que tuviesen un 100 en el primer parcial, o si es el contenido del segundo parcial, tuviesen un 100 en el segundo parcial. Al final no se eximen, todos terminan dando el examen final, que el final abarca de todo. Ya entonces me interesa, busco la forma de que en nuestras clases hagamos este tipo de participación. Entonces, todos estos ejercicios, desarrollenlos por favor ustedes en su cuaderno. Y vamos a dar, yo voy a indicar una variante para que ustedes la desarrollen. Vamos a fijar un horario más o menos prudente para que ustedes lo puedan desarrollar y de forma individual, cada quien que va a participar me lo manda a través del correo, ya sea como imagen, como PDF, para que vamos ejercitando o practicando la forma en cómo nos vamos a mandar los prácticos, ¿ya? Yo hasta cierta hora los voy a recibir los correos y voy a admitir los que ingresen hasta el tiempo que vayamos a definir. Pero sigamos viendo las variantes. Esta parte de este ejercicio, explicado así de este modo, lo noto como algo muy frío, muy mecánico, no sé. En clase generalmente optamos por desarrollarlo, por tratar de buscar que se entienda, de que nadie quede con la duda, de que se comprenda lo que se está haciendo. Y para mostrar eso, en esta misma diapositiva voy a reproducir un video, algo que grabé para tratar de ejemplificar y rayando más libremente con la mano, porque con esta pizarra del Zoom muy incómodo. Entonces voy a reproducir el video, todo eso va a quedar grabado y se les va a armar un video general de toda esta diapositiva, de toda la clase, para que después, si gustan, lo revisan. ¿Ya? Pero no se confíen tanto al video que se va a reproducir, porque me interesa de que ustedes la participen, la hagan la clase, o sea, la hagan práctica, que en este momento ustedes en su casa, apoyándose de una hojita, un lápiz y una calculadora, vayan desarrollándolo los ejercicios que vamos haciendo, mientras vamos cerciorándonos de que los cálculos estén correctos. Por favor, vamos a atender unos minutitos que dura el video.
considerando, una variante de la superior, considerando que el número de estatura más baja debe de encabezar la fila. Este permiso puede ser la comunicación organizada. El niño más pequeñito dice que debe encabezar esta comunicación. En todos los casos de la formación que voy a hacer, este niño debe encabezar la primera posición. Entonces, los demás espacios son los que tengo disponibles para ir alternando para realizar la diferente posición. Entonces, esta es la primera posición de fila, tengo una segunda posición de fila, tengo una tercera posición de fila, tengo una cuarta posición de fila, y hay una quinta posición de fila. Y de los chicos que son el conjunto del grupo, en la primera posición ya hemos dejado al niño de la más baja, que permanecerá en todas las diferentes formaciones que obviamente él permanecerá encabezando o igual el inicio de la fila. Entonces, para ocupar esta segunda posición de los 5 niños que son cuántas opciones posibles tengo para ocupar esta posición. Y de los 5 niños que primero se va a adquirir que queda todo bien, entonces me van a quedar 4 posiciones para llenar esta segunda ubicación. Entonces aquí tengo los 4 posiciones. Y aquí para la tercera posición, si aquí es un niño que va más estatura, aquí vamos a ocupar, aquí ocupó otro niño esta posición. Ya voy a ir buscando y variando el niño de la segunda posición. ¿Cuántas opciones disponibles de niños tenemos para ocupar esta tercera posición? Vamos a tener 3 opciones para ocupar la cuarta posición. Serían 2 opciones y al final nos queda el último niño que viene y ocupa esa posición. Entonces, el número de permutaciones totales que voy a tener va cargada con la siguiente columna, donde debo definir en este caso, quiénes son los valores de permutaciones que voy a ir realizando. Tengo aquí un espacio que va a ir variando, 2, 3, 4, se ve la permutación de 4, y la permutación que viene me dice que es igual a la permutación de 4, que lo mismo que decir factorial de 4, eso es igual a, si lo sacamos el valor directamente de la o también lo podemos desarrollar, la descripción de factoriales que dice que igual a 1, multiplicado por n de 4 menos 1, multiplicado por n menos 2, multiplicado por n de 4 menos 3. Todo esto, el factorial de 4 va a ser igual a 2 a 4, multiplicado por 3, multiplicado por 2, multiplicado por 1. Si se fijan, estos valores que tengo aquí son exactamente los mismos valores que tengo aquí. La explicación que se le está haciendo para ver cómo esquematizamos esta relación. Hacemos ese cálculo, factorial de 4, factorial de 3, factorial de 8, por formaciones diferentes que se pueden realizar, considerando que el número de cantidad siempre existe la primera posición de la fila. Sería una variante que puede suceder Bien, vamos a continuar entonces. Esa fue una variante o una forma de mostrarle un poquito más gráfica, de forma más gráfica la resolución del problema, pero es exactamente lo mismo que estamos viendo aquí. Lo que hay que definir es el valor de n. Con el valor de n entramos en la formulita y nos da los cálculos. Creo que no hay mucha complicación con lo que nos muestra y grafica el video. Sigamos con un ejercicio más que es
Otro caso particular que aparece, llamémosle ejercicio número 3, y ahí la pongo la diapositiva para que lo vayan escribiendo el enunciado, mientras se los voy leyendo. El enunciado nos dice de cuántas maneras diferentes se puede formar una fila compuesta por 5 niños. Seguimos con el ejemplo de niños, por si acaso. Ya todas las variantes que van a aparecer en cuanto a permutaciones se las quiero mostrar con este ejemplo que es chiquitito, con este ejemplo que es cortito y ayuda a tener la idea clara. 5 niños considerando que hay 2 niños en las diferentes formaciones que se realicen, que estos 2 niños quieren permanecer juntos todo el tiempo. Hay esa particularidad. En todas las formaciones que vamos a hacer, nos dice que hay 2 niños que ellos no quieren separarse. Hay 2 niños que siempre quieren estar formándose juntos. Entonces nos pregunta el inciso A, considerando el caso de que la ubicación entre estos 2 niños que quieren permanecer juntos siempre será la misma. Por decir, el niño en el gráfico, en la ilustración esta, este niño de aquí con el otro niñito o niñita, no sé, que está, creo que es niñita que está detrás, quieren permanecer juntos todo el tiempo y siempre la niñita detrás de él, no alternando en el inciso A, no alternando que ella se vaya adelante y él se vaya atrás de ella. O sea, siempre en la misma posición, ella siempre detrás de él. Eso nos dice el inciso A, pero ya sea que este par de niños que están juntos estén encabezando la fila, otra formación fuese que ellos se vayan al final de la fila o se vayan al medio de la fila, en fin, todas las formaciones que se pueden hacer, pero con la variante de que ellos sí o sí deben estar juntos, dice. Y hay un inciso B que nos dice, considerando que entre los 2 niños que quieren permanecer juntos, pueden intercambiar posición, sería la otra variante. Estos 2 niños que quieren permanecer juntos, aquí sí consideremos de que la niña puede ir delante de él y el niño detrás de ella, y al mismo tiempo encabezar toda la fila general, o también pueden irse al final de la fila o ubicarse al medio de la fila. Veámoslo, la resolución de este ejercicio se va haciendo un poquito más interesante el asunto, pero no es complejo. La forma en que resolveríamos el inciso A viene ilustrándose de este modo. Tenemos nosotros permutación de n, para este caso factorial de n, toda la fórmula. En este caso n viene siendo 4 para el inciso A, estamos hablando del inciso A. Si estos 2 niños van a permanecer juntos, no van a variar, se los toma en cuenta como si fuesen uno solo, como si fueran una posición. Vale decir, estos 2 son 1, este será 3, perdón, este será 2, este será 3 y el último será 4. Entonces el valor de n es 4. Ingreso en la fórmula con n teniendo el valor de 4, es exactamente la misma resolución que el ejercicio anterior y me va a dar un valor de 24. Veamos el inciso B. Para el inciso B me dice de que estos 2 niños que van a permanecer juntos, sí se tome en cuenta la posición interna entre ellos, o sea, que el uno esté detrás del otro o el otro delante del otro, pero bueno, todas esas variantes más que se la tomen en cuenta. ¿Cómo la vamos a desarrollar la fórmula? Después hay otro video donde gráficamente en la pizarra se ilustra bastante claro el procedimiento para desarrollar este ejercicio. Para esta situación donde armo dos grupos, porque son 2 sucesos, por un lado ellos van juntos pero sí van alternando y por otro lado sí forman parte de la fila general. Entonces voy a ubicar 2 valores, un n sub 1 que viene siendo 2 y un n sub 2 que viene siendo 4. ¿Qué viene siendo el n sub 1? El subgrupo interno de los 2 niños que van a ir juntos. Son un total de 2. Y si estos 2 niños los considero como uno solo porque van a ir juntos, entonces ellos me toman una posición, este otro niño la segunda posición, este otro niño la tercera posición y el otro niño la cuarta posición. Por eso, de los que van juntos, el valor de n es 2.
y de todo el global, de todo el conjunto de niños, el valor de n es 4. ¿Por qué? Porque los niños que van juntos se lo toma como uno solo. Me voy a la fórmula y me dice que dentro del número de formaciones diferentes que se pueden hacer, está ocurriendo de que ellos van juntos y también, o sea, y al mismo tiempo están formando parte de la fila los otros dos niños. Ahí me va a aparecer una multiplicación de permutaciones. Ya va siendo un casito en particular que va apareciendo. En estos casos se multiplican permutaciones, porque dentro de la formación que se va a hacer en general de la fila, dentro de esa formación está apareciendo un caso particular de un subgrupo dentro de esas formaciones, hablando de los niños que quieren permanecer juntos. Me dice, el número de formaciones, perdón, hablando de los niños que quieren permanecer juntos y tomando en cuenta que sí importa el orden interno entre ellos, el orden interno de entre ellos, de que si el uno va delante del otro, el otro delante del otro, ¿no? Volvamos a la fórmula, va a ser igual a la permutación de n sub 1 multiplicado por la permutación de n sub 2. Eso es lo mismo que decir permutación de los valores de n, 1, n sub 1 es 2, por la permutación del valor de n sub 2 que es 4, p sub 4. Desarrollo ambas formulitas por la vía de la definición de factoriales y voy a tener factorial de 2 multiplicado por factorial de 4. Y eso va a ser igual. El factorial de 2 me va a dar directamente 2 multiplicado por el factorial de 4. Desarrollo esto que ya lo habíamos visto en el anterior ejercicio. Y no es más que el factorial de 2, que es, donde lo tengo por aquí, que es 2 multiplicado por toda esta expresión. Me daba 24 por 2, van a ser un total de 48 formaciones diferentes que se podrían hacer, considerando que sí intervenga el orden en estas formaciones. Quiero que tomen en cuenta, por favor, atiendan esta partecita. Con estas consideraciones logramos hacer 48 formaciones diferentes. Con el inciso A logramos hacer solamente 24 formaciones diferentes, con la restricción de que dos niños vayan juntos y ellos mantengan su posición, no roten entre ellos. Son 24 formaciones. Con esta condición del inciso B se va al doble, son 48 formaciones, para que más o menos tengan una idea de los valores que van a ir sacando en los cálculos. Si no hubiera una restricción, el primer ejercicio que hicimos, el primer caso, si no hubiera ningún tipo de restricción, nos daba cuántas formaciones. Aquí había restricción. En el ejercicio 1, que no teníamos restricción. En el ejercicio 1, donde no había ninguna restricción, cada niño ocupe la posición que sea, nos daba un total de 120 formaciones. O sea, sin restricciones pueden formar como 120 filas. Con las restricciones que nos da el primer caso, se pueden formar 24. Con las otras restricciones van bajando las formaciones, ¿no? Con el inciso B se pueden formar 48 filas diferentes. Espero que hasta ahí se vaya entendiendo. Si va generando alguna duda, háganla por favor, una listita de sus dudas, y al finalizar la diapositiva podemos despejar las dudas que aparezcan. Por ahí van a haber muchas que se pueden agrupar. Continuemos por favor. Este es un video del ejercicio 3. Lo voy a reproducir para que nos ayude a clarificar un poquito las dudas que puedan haber surgido al ver los números simplemente. Número 3, hace referencia al mismo ejercicio, porque se tiene 5 niños y se pide cuáles las informaciones diferentes que se pueden hacer. Pero por las consideraciones para este caso, un inciso A, donde nos dice que hay un en particular que siempre deberán estar juntos. Además de estar juntos, la ubicación entre ellos dos, debe ser la misma, siempre el uno delante del otro, o sea, no puede cambiar la ubicación. En ese caso, si tenemos una fila de 4 y 5
posición siempre estará utilizando la misma distribución entre ellos dos. Entonces, ¿cómo vamos a considerar para calcular aquí el número de permutaciones? El número de permutaciones viene siendo esto que están juntos, las tomo como una posición para calcular el ORN. Esta viene siendo una segunda posición, una tercera y una cuarta. Entonces, el valor de I para este caso viene siendo igual a 4. ¿Cómo calculo la cantidad de utilizando la misma distribución entre ellos dos? Entonces, ¿cómo vamos a considerar para calcular aquí el número de permutaciones? El número de permutaciones viene siendo esto que están juntos y las tomo como una posición para calcular el ORN. Esta viene siendo una segunda posición, una tercera y una cuarta. Entonces, el valor de I para este caso viene siendo igual a 4. ¿Cómo calculo la cantidad de organizaciones diferentes? Y más esta cosa que es segunda fila, cuántas formaciones diferentes se pueden dar, pero considerando que en este caso los dos filos que deben permanecer juntos, ahora si se toma en cuenta internamente la formación que pueden alternar entre estos dos filos, vale decir, que una situación y la otra están los filos el valor de N viene siendo en una posición, otra posición, otra posición y otra posición. Entonces, tengo 1, 2, 3, 4. Hay un valor de N que es igual a 4. Pero internamente para los ambos puntos se calcula otro valor de N que debe dar en esos 1 y viene siendo 4 posiciones, son 2 posiciones que pueden dar. Para diferenciar el sentido que deben dar en los puntos. El número de formaciones, diferentes que pueden ser, va a estar dado por permutación de nuestro 1 dado por la permutación de nuestro 2. ¿Por qué la multiplicación? Porque lo que tenemos son la formación entre una parte de cada punto de los niños. Por eso es una multiplicación por permutación, haciendo de tipo la semejanza a lo que venía siendo la multiplicación. Cuando son eventos ineficientes, para decir lo que puedan tener en el proyecto, se aplica la multiplicación.
permutación va muy relacionado con la letra I. O sea, vamos a tener un grupo de personas por este lado que permanecen juntos y también la misma información que aparece en la redacción de la letra I. Y cuando se presenta que se dice que son aquellos que no pueden estudiar al mismo tiempo, fíjense que la redacción aparece en la letra O utilizo zapatillas o utilizo sandalias, no puedo estudiar al mismo tiempo, o utilizo ropa de goma o utilizo zapatillas, hablando de un caso de intentar ¿no? Volvamos al ejercicio. Entonces, uno tiene que calcular que el ejercicio de este punto, que el ejercicio de este punto, no es resolver el factorial de un sumo por el factorial de un sumo. ¿Cuánto va a ser el factorial de estos valores sobre el número de correlaciones? Va a ser igual al factorial de un sumo, multiplicado por el cuarto factorial de un sumo. En este caso, el número de información va a ser el factorial de n multiplicado por n menos 1, 2 menos 1, en este caso me va a dar 1, lo mismo que 2. Para este caso tenemos factorial de 4, que va a ser 4 multiplicado por 3, multiplicado por 2, multiplicado por 1, y toda esa multiplicación me va a dar lo que le produce otro de 2 igual a